Buen día. Bienvenidos a su maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad. Bueno, pues seguimos en esta construcción de nuestra clase y terminando esta parte de la unidad 1 sobre medición de la sustentabilidad. Ahora, bueno, vamos a estudiar esta parte de la carga ambiental, cómo se integra la valoración económica fundamental en la parte sustentable y cómo tomaremos en cuenta los indicadores para ir rumbo a esa parte de la ecoeficiencia. Esta capacidad de carga debemos reconocerla. Bueno, estamos hablando de la mochila ecológica, de ciertas estrategias de medición y para poder evaluar, pero también controlar nuestros recursos. Así que hay que tener en cuenta en esa capacidad de carga los alimentos, el agua, metros cuadrados de territorio que estemos ocupando, es decir, cuánto ocupamos, para qué lo ocupamos, de dónde proviene. Entonces, toda esa parte de los conceptos debemos de tenerlos reconocidos con sus características para ir precisamente al control. Así que es importante incluir y reconocer la capacidad y cuánto tiempo tendrá una perdurabilidad de la misma. Así que un individuo debemos reconocer, bueno, cuánto está ocupando de energía y cierto número de individuos también cuánta energía están ocupando, pero cuánto está soportando por metro cuadrado ese tipo de ocupación de los recursos. Así que ahora sabemos que el sistema tiene un tipo de carga o un tipo de capacidad para sostener nuestro universo o nuestra necesidad de energía. Y esta huella ambiental, bueno, pues es una medición que se calcula a través de entradas y salidas como un balance. Y toda esa parte en la que se va haciendo evidencia de las ocupaciones de energía, pues es lo que va marcando nuestro paso por la vida. Esa es la parte de la huella ecológica, la cual podemos hacer pues esas mediciones. Por supuesto que estábamos hablando de los acuerdos a nivel internacional y también se erogan a través de la parte de Latinoamérica. Aquí estamos viendo, bueno, solamente la carátula o la presentación de una agenda de seguridad en la parte de agua porque debemos resguardar ese recurso. Entonces hay un tipo de huella ecológica mundial, ¿verdad? No solamente nuestra medición, sino la que se está sumando por carga, su carga ambiental de la parte regional, ahora imaginemos a la parte mundial. Así que debemos reconocer cuáles son los componentes y en qué parte del territorio global estamos para reconocer nuestros recursos. Es por eso que los conceptos como biodiversidad entonces toman importancia. Y seguimos escudriñando, ¿no? Para poder sintetizar qué es esa huella ecológica, porque vemos pláticas, talleres, conferencias sobre esto, y es que mucho emana de esa parte de la huella ecológica, porque empieza el conteo que nos va a sostener a través de esa medición de la sustentabilidad. Así que medimos ese desempeño, esas acciones y vamos a darle un valor para poder hacer necesario el aprovechamiento de la energía. Entonces hay tipos de huella ecológica también por los sistemas que ocupamos en los recursos o materias primas. Por un lado tenemos agua, por otro lado tenemos materias primas de las que estamos hablando. Por otro lado, estábamos hablando de regiones de metros cuadrados y es la parte del suelo. Y también, bueno, la parte del aire, lo que nosotros ocupamos, que es la huella de carbono. Así que hay que reconocer esas huellas ecológicas como principales esta vez, reconocidos por algunas características que están relacionados directa o indirectamente
con, las propiedades del aprovechamiento. Y aquí en esta lámina estamos viendo qué es lo que necesita un ser humano en toda su vida, que vamos creciendo y vamos desarrollándonos. Pues en esto está basado precisamente ACV como conceptualización, porque todo producto tiene un inicio, pero también tiene un desarrollo y por supuesto un final de su uso, así como nosotros. Dice, entonces la pregunta es, ¿a qué equivale toda una vida? Desde el inicio de nuestra vida estamos consumiendo energía, reconocidas como calorías. Y esa parte de las calorías, pues es el flujo de energía que nosotros requerimos para ir el día con día. Así que si esto lo anudamos a cierta carga en la humanidad, pues y lo metemos en un modelo empresarial, entonces necesitamos reconocer cuál va a ser nuestra meta en ese modelo. También debemos reconocer que por un lado, aunque nosotros no lo busquemos, hay cambios. Yo ahí le puse daños, porque a veces hay palabras que están tomadas en la parte sensacionalista. Bueno, esas son otras vertientes, pero también las van a escuchar, ¿no? Los daños. Entonces, yo he puesto láminas ahí porque regularmente estas son las partes sensacionalistas que sí son reales, que a veces son tomadas a una dimensión exagerada. Y digo exagerada porque al decir mucho, poco, nada o exagerar, no tiene un conteo. Eso a nosotros como ingenieros no nos funciona, ¿cierto? Lo que nosotros queremos es dar datos fidedignos, datos fieles de lo que está ocurriendo. Es por eso que no debemos confundir cuando hablamos de contaminación, no es una palabra romántica que se pueda definir de manera a ras de suelo, sino que debemos conocer su fundamento. Y por eso siempre estamos dando números. Y en una de las láminas dice que el 1% más rico contamina el doble que la mitad de una población más pobre. Estamos hablando de una estadística inferencial que asegura que ese 1% está haciendo esa obstrucción. Entonces, hay daños, por supuesto, ¿no? Y el daño está reconocido y tipificado. Entonces, hay daños. Esas afectaciones, más propiamente dicha, pues tiene un porcentaje también. Se mide. Dice, la metodología llamada límite de cambio aceptable. Bueno, ¿hasta dónde puede ser la carga por metro cuadrado? ¿Hasta dónde va a soportar? Recordemos que los sistemas acuíferos se limpian solos, ¿no? Por ejemplo, la playa tiene su propio sistema. ¿Cuál es su sistema? Oxigenarse. Es por eso que la propia naturaleza está diseñada para limpiarse. Y bueno, en esas olas se da la demanda de oxígeno que requiere para limpiarse y empieza a sacar ciertos tipos de residuos que no requiere ese tipo de sistema. Entonces, cuando rebasa los parámetros permisibles en donde no puede, ocupemos la palabra, limpiarse más naturalmente, pues entonces ya estamos hablando que está rebasando parámetros permisibles. Entonces es ahí donde empieza la contaminación, ¿verdad? Porque hay unos parámetros que se pueden resistir. Por eso es que decimos que estamos dentro de los parámetros en un sistema o no lo estamos. Es por eso que hay que definir en la parte actual la situación en la que nos encontremos. Por eso ocurre el reconocimiento de un sistema. Y bueno, esta parte de la valoración económica no son solo los bienes como producto, sino reconocer nuestra valoración económica a través también de la parte ecosistémica. Esta parte que nosotros sabemos que necesitamos de sostener el medio ambiente en un buen equilibrio para reconocer la parte de la valoración económica ambiental. Bueno, y estamos viendo ahí
un cuadro sinóptico en donde se desgarra esa parte del valor económico, se desgreña el valor de su uso y los valores del no uso, que también forman parte de los costes, que hace una diferencia con la palabra de costo. Costo es lo que se paga solamente por un servicio, un producto, pero el coste va más allá y ahí podemos utilizar la parte de la palabra como impacto. También hay impactos o hay cambios negativos como hay cambios positivos y otros conceptos que vamos a conocer que se erogan precisamente de ese valor económico total. Los alcances de una valoración económica está visualizada precisamente dentro de los costos. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta la administración de nuestros desechos? Bueno, eso tiene un valor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está actuando en el balance del aprovechamiento de recursos? ¿Cómo estoy dejando entrar y salir esa parte de lo que se convierte en desechos? Para recordar, hablando de producto, proceso, servicio, cualquier tipo de gama dentro de el lado empresarial que estemos hablando. Es por eso que hay métodos para los costes en la parte de la prevención de daños. Entonces ya estamos entrando a estas partes de relación. Hay limitaciones, por supuesto, dentro de la valoración económica, porque muchas veces no podemos adivinar tampoco el futuro. Y los procesos, bueno, nosotros somos ingenieros, o la mayoría de los que estamos aquí, y nosotros dentro de la parte de balances, pues siempre tenemos que ver con qué contamos. Pero sabemos que la energía no es estática, es dinámica. Y muchas veces, como dicen las películas, pues el futuro nos alcanza. Y estamos hablando de una parte interdisciplinaria, transdisciplinaria, porque hace rato comenté, bueno, la mayoría de los que estamos aquí, porque toda profesión se está adecuando, haciendo esa adherencia del conocimiento de la sustentabilidad. Ahora ya no solo forma parte de la ingeniería, ahora se irriga hacia el área de la salud. Bueno, estamos de un tiempo para acá, ¿verdad? Pero más marcado todavía, ¿no? En todas las áreas. En la parte de arquitectura está muy sistematizado o muy conocido la parte del análisis de ciclo de vida. Y por eso, bueno, entra de la parte del modelo de desarrollo sostenible. Esos criterios técnicos que nosotros vamos a tener que elegir como una herramienta dentro de nuestros proyectos que también vamos a construir. Estos indicadores de coeficiencia, bueno, tenemos que tener un listado de lo que nosotros vamos a identificar en nuestro proceso que estemos estudiando para reconocer el valor económico total dentro de toda la gama de lo que decimos la entrada hasta la salida y cuáles son los indicadores que verdaderamente me interesa conocer en la parte de la sostenibilidad. Y no debemos dejar de lado estas partes que se integran y que van a marcar los indicadores. Recuerden que por un lado tenemos nuestras políticas, nuestro sistema económico, pero nuestro sistema ecológico, la parte social, la parte de salud y estos reconocimientos que los llamamos indicadores, bueno, tienen que hacer esa parte del sostenimiento de ese sistema, pero con un mejor aprovechamiento de los recursos, que no quiere decir minimizar los recursos en su contexto general. Porque, bueno, cuando estas partes empezaron a hacer, por ejemplo, el sistema de gestión, algunas empresas pues apagaban las luces,
y no dejaban trabajar por otros tipos de tiempos o de horas, o a los trabajadores apagaban el clima, creando condiciones precisamente que no son aptas para un ser humano en cuanto a las partes ergonómicas, ¿no? Entonces no se trata de eso, se trata de entender la parte científica, y válgase la expresión de esa manera, de hacer el conteo de tu aprovechamiento de energía. Bueno, y ahora energía conocida en mucho contexto, ¿verdad? Vamos a estar viendo todo también lo que es energía, por eso también se habla de que se deben enfocar estas partes de las demás normas, ¿no? No nada más solamente la 14.000 como familia ambiental, sino está también estos lineamientos de los sistemas de calidad como 9.000, de los sistemas de energía como 50.000, y cómo se puede enlazar con otros tipos de ISOs. ¿Mm? Bien, así que debemos reconocer la palabra fundamental va a ser aprovechamiento, ¿no? Para poder hacer esta prevención debemos reconocer nuestro sistema de cómo estamos aprovechando precisamente las energías que puedo manejar, no manipular, manejar. Así que va a haber elementos que debemos reconocer dentro de nuestros nichos laborales, dentro de nuestros proyectos y dentro de nuestros hogares también, la parte de llegar a la ecoeficiencia, que también hay niveles de ecoeficiencia, porque eso va a ser marcado dependiendo los recursos de cómo los estamos utilizando. Así que las estrategias en nuestra mejora continua es reconocer el sistema para saber por dónde vamos a reducir, cómo vamos a aumentar, cómo vamos a equilibrar, qué tipo de durabilidad le vamos a dar a cierto recurso, y bueno, es eso, más que nada es balance. Entonces estos indicadores de los que hablábamos pues se vuelven van a ser más observables, más a manera de observación y registro como nuestras prácticas en nuestra preparación profesional. Debemos reconocer fundamentalmente de dónde estamos obteniendo esa energía, cómo está llegando, cómo la recibo, pero cómo le estoy dando salida también. Es por eso, miren, aquí aparece factor X, que va hacia la parte de la ecoeficiencia, ¿no? Y los acuerdos que erogan las herramientas, guías, técnicas, cómo estamos pasando la parte del cumplimiento que nace de la filosofía empresarial y, bueno, el conteo preciso de los tipos de huella que estamos dejando a nuestro paso. Así que debemos utilizar instrumentos preventivos, esa es la palabra, preventivos, para realizar un mejor aprovechamiento e ir precisamente hasta la parte sustentable, pero consolidar lo sostenible. Estos indicadores de valor de aplicación, por supuesto que va a ir de acuerdo al tipo de empresa que estemos manejando, ¿no? ¿Qué tipo de medición voy a hacer? ¿Qué tipo de indicador es el que me interesa? ¿No? Puede ser una energía como la biomasa, la parte eólica ahora en los ámbitos de energía eléctrica, inclusive vamos a leer un artículo que se está ya vayámoslo buscando para que haya ahí puntos de vista diferentes, cómo se está creando energía mediante la materia prima que es la saliva. También cómo se están ya utilizando algunos materiales biodegradables para la construcción de autos, y algunos datos, como dirían en los programas, curiosos, pero científicos. Es por eso que estamos escuchando cada vez más la palabra innovación. ¿Se dan cuenta? De un tiempo para acá escuchamos concursos de innovación o algunos tipos de estrategia con la palabra innovación, y es la famosa IDI, investigación, desarrollo, innovación. Y reconocer
todos los componentes como energía, agua, energía como tal, papel y materiales, combustible, generación de residuos, todo es energía también. Así que debemos saber cuál es nuestra demanda, cuáles son las medidas ecoeficientes que vamos a tomar para nuestra mejora. Reconocer las buenas prácticas que sí se pueden hacer a través de la estrategia, pero también del entrenamiento para ir a esa parte de la eficiencia, que además la eficiencia es medible, no es una palabra tampoco romántica como se quiere a veces tomar contaminación. Por eso estamos en esta parte que se llama medición de la sustentabilidad. Así que cuando escuchemos alguna parte, pues sabemos que no podemos lanzar una hipótesis si no hemos medido y no hemos conocido la carga. Tenemos que ir por etapas, por supuesto, para planificar. No podemos planificar si no conocemos el sistema, y si no conocemos el sistema es porque no sabemos nuestras entradas y salidas, no hemos tomado esos balances, por lo cual no vamos a poder llegar a una conclusión correcta. Es por eso que para comenzar debemos conocer precisamente muy bien nuestro sistema. Muchas gracias.